Imagínate, ¿conoces esas noches en las que el cielo se pone medio rojizo antes de oscurecer del todo, dando la sensación de que algo grande está a punto de suceder? Pues bien, fue en una de esas noches cuando empezó todo. Yo estaba en casa, sin hacer nada, cuando Chaz me llamó. Oye, he escuchado un rumor sobre una mansión abandonada cerca de ese cementerio viejo. Tengo ganas de echarle un vistazo. ¿Vienes conmigo? Tenía un tono de voz entusiasmado, casi infantil, como quien acaba de encontrar un mapa del tesoro. Yo, que hasta ese momento estaba en pijama pensando en ver alguna serie cualquiera, sentí un cosquilleo de curiosidad. Al fin y al cabo, tenemos 17 años, esa edad en la que el miedo y la sensación de peligro muchas veces se mezclan con una valentía algo imprudente. No tuve fuerzas para negarme. Llegamos allí cuando el sol ya besaba el horizonte, dejando el mundo en una penumbra anaranjada. Un viento frío soplaba por el campo, haciendo crujir las hojas de los árboles secos alrededor del cementerio. Tuve la impresión de que los árboles, retorcidos, parecían brazos esqueléticos intentando atraparnos. Chaz, siempre con esa sonrisa de aventura en el rostro, respiró hondo y dijo: ¿Lo sientes? El aire está pesado, tío. Y sí que lo estaba. ¿Sabes cuando pasas por un lugar y sientes que algo invisible te observa? Esa era la sensación. El portón de la mansión parecía haber sido hermoso en algún pasado lejano, pero ahora estaba todo oxidado y cubierto de enredaderas gruesas. Rechinaba incluso con el más leve empujón, como si gritara pidiendo que no entráramos. Por supuesto, como buenos adolescentes, ignoramos esa advertencia silenciosa. La mansión, vista de cerca, era aún más perturbadora de lo que parecía a lo lejos. Ventanas con cristales resquebrajados, algunas cubiertas con tablones medio sueltos. Paredes llenas de grietas, musgo y un aire de total abandono. Incluso el olor era extraño, una mezcla de humedad, polvo y algo más que no pude identificar en ese momento. Venga, lanza una piedrita a la ventana, sugirió Chaz, riéndose, para aliviar la tensión. Tomé una piedrita del suelo y la arrojé. Chocó suavemente con el cristal agrietado y regresó. Pero no fue un rebote natural. Parecía como si alguien o algo la hubiese devuelto. Mi corazón dio un brinco tan fuerte que sentí dolor en el pecho. Miré a Chaz, esperando ver en él el mismo terror, pero me devolvió una mirada de sorpresa mezclada con un brillo de excitación en sus ojos. «Tenemos que ver qué es eso», dijo, casi susurrando. Mi primera reacción fue querer salir corriendo, pero la curiosidad y el miedo a parecer cobarde me hicieron seguir. Empujamos la puerta principal, que chirrió con un gemido largo, como una anciana que se queja de dolores en los huesos. Dentro, la oscuridad era casi total. Las linternas de nuestros celulares apenas servían para iluminar ese lugar gigantesco. Cada paso levantaba una nube de polvo y el olor a moho se intensificaba. El piso de madera crujía, como si protestara por nuestro peso. Tras un rato explorando a tientas los pasillos, encontramos una sala amplia. Había una chimenea apagada, llena de hollín, y en el suelo, un dibujo extraño. Un gran pentagrama hecho con una sustancia rojiza que se había secado hasta tomar un tono oscuro. Podía ser pintura, pero la textura era algo pegajosa. Preferimos no averiguar lo que realmente era. Alrededor, había velas medio derretidas y retorcidas, como si alguien las hubiera encendido hacía mucho tiempo, quedando solo restos de cera. En la esquina derecha de la sala, había un armario antiguo y macizo. La madera estaba carcomida en algunos puntos, y se podía percibir un olor pútrido que salía por las rendijas de la puerta, un hedor que revolvía el estómago. Observé a Chaz, y estaba pálido. Por primera vez en la noche, parecía aterrorizado de verdad. ¿Habrá algún animal muerto ahí dentro?, susurré, sintiendo un escalofrío recorrer mi nuca. Sin decir nada, Chaz se acercó, paso a paso, como hipnotizado. Quise gritarle que se detuviera, pero mi voz no salió. Cuando estaba a punto de poner la mano en la manija oxidada, oímos pasos en el pasillo. Pasos suaves, pero que, en ese silencio, resonaban como tambores de guerra en mi corazón.
Apagamos las linternas y nos ocultamos en el rincón más oscuro de la sala, intentando no hacer el menor ruido. El sonido de los pasos se hacía más cercano, y a través de una pequeña apertura en la puerta, vimos a 3 figuras encapuchadas. Cada una llevaba un manto negro que cubría todo el cuerpo y el rostro. Sostenían lo que parecían ser libros antiguos, o tal vez cuadernos de anotaciones, no pude distinguirlos con claridad. Susurraban en un idioma desconocido, lleno de susurros y entonaciones inquietantes. Su sola presencia alteró el ambiente. El aire, que ya se sentía denso, pareció volverse tan espeso como una neblina cargada de energía negativa. Un escalofrío me subió por la espalda, erizando todos los vellos de mi cuerpo. Solo podía pensar, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué hacen aquí? Cuando las figuras se alejaron, sentí un hilo de esperanza de que podríamos marcharnos sin ser vistos. Pero, como la suerte no suele sonreír a los que se arriesgan demasiado, Chaz tropezó con una tabla suelta que golpeó el suelo con fuerza. El ruido resonó por el pasillo y los pasos se detuvieron de inmediato. Un segundo después, escuchamos que volvían a susurrar, esta vez con tono alarmado. «¡Corre!», gritó Chaz, sin pensarlo 2 veces. Salí disparado detrás de él, intentando seguir el ritmo de sus grandes zancadas. En cuestión de segundos, llegamos a una escalera que subía al piso de arriba. La escalera estaba muy deteriorada y cada peldaño parecía a punto de romperse bajo nuestros pies. El corazón me latía tan rápido que casi no podía respirar. Solo oía el ruido de mis pasos, el crujir de la madera y, a lo lejos, el sonido de pisadas rápidas que se acercaban. Subimos sin mirar atrás, muertos de miedo de encontrarnos con esas sombras persiguiéndonos. Al llegar al último peldaño, encontramos un corredor con varias puertas cerradas, pero no había tiempo para elegir cuál abrir. Al fondo, vimos una entrada que conducía al desván. Corrimos hacia allí, buscando un sitio donde escondernos o alguna ruta de escape. El desván estaba repleto de cachivaches, muebles cubiertos con sábanas blancas amarillentas, cajas llenas de polvo y un montón de telarañas. Parecía que nadie había puesto un pie allí durante décadas. La escasa luz provenía de una claraboya, un ventanal rectangular en el techo por donde se veía el cielo nocturno. Conseguimos forzar la claraboya, que tras muchos empujones cedió. Subimos por el hueco con esfuerzo, arañándonos las rodillas con la madera. Cuando salimos al tejado, el viento frío de la noche golpeó nuestros rostros con fuerza. La vista era tan hermosa como terrorífica. Abajo, el cementerio antiguo, con sus lápidas cubiertas de musgo, iluminadas por la tenue luz de la luna. Y, en el patio de la mansión, empezamos a ver más figuras encapuchadas. Era como si, de alguna manera, hubieran adivinado a dónde nos dirigíamos. Aún sin ver sus rostros, sentía sus miradas fijas en nosotros. Miré a Chaz y pude ver el verdadero miedo en sus ojos. Se había esfumado cualquier atisbo de broma o de diversión. Estábamos realmente en una situación peligrosa. Nos arrastramos sobre las tejas inclinadas, cuidando de no resbalarnos y caer. Cada teja parecía suelta, amenazando con soltarse y precipitarnos al vacío. Al llegar al borde del tejado, vimos que la caída hasta el suelo era considerable. Temíamos rompernos las piernas al saltar, pero el terror que sentíamos al imaginar a esos encapuchados era aún mayor. No hay elección. Saltamos juntos, ¿vale?, dije, notando cómo se me secaba la garganta. Chaz asintió, tragando saliva. Y saltamos. Mientras caía, tuve esa sensación de que el tiempo se ralentizaba, como si todo sucediera a cámara lenta. Sentí el viento azotarme la cara, se me revolvió el estómago y, al fin, aterrizamos. Caímos en un montón de hojas y ramas que amortiguó parcialmente el golpe, pero aún así fue doloroso. Sentí la pierna palpitar y solo quería llorar de alivio por seguir con vida. Chaz rodó por el suelo, gimiendo, pero se levantó enseguida. Todavía podíamos oír los pasos de esos encapuchados a nuestro alrededor, así que salimos corriendo como pudimos, casi cojeando, hasta llegar al muro del cementerio. Pasamos entre las tumbas y te juro que escuché susurros.
palabras bajas e incomprensibles, que podrían haber sido solo el viento, pero después de todo lo que vivimos, no descarto que fueran voces reales. Saltamos el muro, desgarrando nuestra ropa con los barrotes oxidados de la verja, pero alcanzamos la calle. Para entonces, ya no pensábamos en nada más que en escapar. No dejé de correr hasta que el aire me ardió en los pulmones y sentí las piernas como si fueran de gelatina. La noche estaba inquietantemente silenciosa afuera, y todo el terror quedó atrás, en esa mansión sombría llena de secretos oscuros. Cuando por fin alcanzamos un sitio mínimamente iluminado, nos dejamos caer en la acera, intentando recuperar el aliento. Chaz estaba empapado en sudor, con algunos cortes superficiales en los brazos y la frente. Yo no estaba mucho mejor, sucio, sin aire, con las rodillas raspadas y un arañazo en el brazo que ni supe cuándo apareció. Las ganas de gritar de alivio eran enormes, pero el miedo seguía ahí, pegado a nosotros. Permanecimos varios minutos en silencio, intercambiando miradas que lo decían todo sin pronunciar una sola palabra. Dios mío, casi morimos ahí dentro. Volvimos a casa sin ganas de hablar con nadie. Yo no conseguía dormir, porque cada vez que cerraba los ojos, revivía el instante en que vi a esas figuras encapuchadas, escuché susurros y percibí ese olor nauseabundo proveniente del armario. Fue un continuo sobresalto nocturno, escaleras que se rompían bajo mis pies, una fuerza invisible que me arrastraba a algún lugar desconocido. En los días siguientes, apenas conversamos del tema. Investigamos en internet sobre la mansión, intentando averiguar quién había vivido allí, pero no encontramos más que leyendas urbanas y chismes antiguos. Unos decían que era un lugar donde se celebraban rituales satánicos, otros afirmaban que allí había vivido gente adinerada que desapareció dejando la propiedad abandonada. Nada confirmaba la existencia de las figuras encapuchadas o aquel pentagrama tan inquietante. Lo único que sé es que salimos de allí convencidos de que el mundo está lleno de misterios y que, a veces, es mejor no hurgar en lo que no entendemos. ¿Conoces esa sensación que te dice que te marches de un lugar cuando lo ves? Más vale escuchar esa voz interior. Nosotros hicimos caso omiso y lo pagamos caro. Casi dejamos la cordura en esa mansión. Hasta el día de hoy, cuando paso cerca de esa zona, noto un nudo en el estómago, como si la mansión hubiera clavado sus garras en mí. A veces, cuando vuelvo de la escuela y miro a lo lejos, alcanzo a ver la parte superior del tejado a través de los árboles. Y siempre se me eriza la piel. Es como si algo aún estuviera allí, observándome, llamándome de vuelta. Pero no, nunca más. Que se quede allí, atrapado en el tiempo y en el abandono. Ya tengo suficientes pesadillas como para recordar que existen fuerzas que no podemos explicar. En ocasiones, la curiosidad humana es tan fuerte que nos empuja hacia el peligro. Nosotros nos salvamos por muy poco. Así que, si alguna vez alguien te invita a explorar un lugar siniestro, cerca de un cementerio, de noche, y notas ese escalofrío en la espalda, esa vocecita interior advirtiéndote, hazle caso. Vuelve a casa. Cúbrete con una manta, ponte a ver una película, mejor si es divertida, y da gracias por no meterte donde no debes. Porque, en el fondo, no sabemos qué habita en los rincones oscuros de este mundo. Solo sabemos que, en ocasiones, lo desconocido está más cerca de lo que imaginamos, y no siempre tenemos una segunda oportunidad para escapar. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Solo imagínate, todo empezó con un simple deseo de explorar el mundo. Tú, con 26 años, querías conocer lugares nuevos, experimentar distintas culturas, probar comidas deliciosas y atesorar cada detalle de tu aventura. Francia aparecía como un destino casi inevitable. Su historia, sus castillos, los campos de girasoles, los mercadillos callejeros con panés recién hechos y quesos de todo tipo. Todo sonaba perfecto. Pasaste meses ahorrando cada centavo. Trabajabas de día, juntando dinero de un lado y de otro, y durante la madrugada investigabas rutas, leías blogs de viajes y veías vídeos de gente andando en bicicleta junto al río Sena. Hasta ese momento, tu mayor preocupación era aprender unas cuantas frases en francés para defenderte.
Jamás hubieras imaginado que, entre tanta belleza, se escondiera algo que muchos creen que solo existe en películas de terror. Por fin llegó el gran día. Empacaste tu mochila con una emoción enorme. Notaste el corazón latir con fuerza cuando abordaste el avión, mirando por la ventanilla y preguntándote cómo sería el paisaje al aterrizar en suelo francés. La vida es ahora, pensaste, sin poder contener la sonrisa. Estabas listo para sumergirte en lo desconocido. Los primeros días en Francia fueron simplemente mágicos. Visitaste ciudades encantadoras, probaste chocolates finos y te enamoraste de los paisajes bucólicos. Te sentías tan a gusto que pensabas, podría quedarme a vivir aquí para siempre. La gente te resultaba amable, a pesar de los problemas con el idioma. Recordabas con diversión los intentos de comunicarte en mercados y cafeterías, señalando imágenes en los menús o soltando frases como «Je voudrais un café», «s'il vous plaît». Cada nueva aldea que descubrías parecía esconder secretos y leyendas, castillos encantados, historias de caballeros medievales e incluso relatos de tesoros perdidos. Todo te parecía emocionante, sin imaginar que pronto vivirías un enigma mucho más oscuro. La adrenalina de estar en un lugar distinto hacía que todo pareciera más vivo. El cielo era más azul, los árboles más verdes y el viento susurraba una promesa constante de aventura. Entonces decidiste adentrarte en una zona más rural, pequeños pueblos conectados por carreteras estrechas. El plan era simple: recorrer caminos poco turísticos, descubrir rincones pintorescos y disfrutar de la simpatía de los habitantes. No tenías un plan rígido, te gustaba esa sensación de libertad y sorpresa. Una mañana de sol radiante, consultaste un mapa antiguo que habías comprado en una tienda de segunda mano. Mostraba una carretera secundaria, casi como un atajo, que supuestamente te llevaría a un pueblito muy pintoresco. Perfecto para ahorrar tiempo, pensaste. Te echaste la mochila al hombro y comenzaste a caminar por esa vía rodeada de árboles, que formaban una especie de túnel verde natural. El clima era agradable, y el sonido del viento entre las hojas componía una melodía suave. La soledad del lugar te transmitía paz, pero también una extraña sensación de estar completamente solo, como si no hubiera ningún otro ser humano cerca. De vez en cuando pasaba algún coche, pero eran muy escasos. Tras un rato caminando, sentiste sed y pensaste en lo bueno que sería conseguir que alguien te llevara hasta tu siguiente destino. Fue entonces cuando escuchaste el motor de un auto viejo detrás de ti. Te giraste y viste un coche antiguo con la pintura desgastada y una fina capa de polvo. Al acercarse, el conductor, un hombre que aparentaba unos 40 y pico años, bajó la ventanilla y te habló en un francés que entendiste como una oferta de llevarte. De entrada, tu corazón dio un vuelco de alegría. ¡Qué suerte! Observaste al hombre. Tenía el rostro marcado, un aire algo cansado, pero se esforzaba en mostrar cierta amabilidad. Decidiste aceptar la oferta. Al fin y al cabo, estabas cansado y, hasta ese momento, nada hacía pensar en ningún peligro. En cuanto te subiste al coche, notaste un olor a humedad mezclado con un perfume barato. Los asientos eran antiguos, con algunos rasguños en la tapicería. Él conducía despacio, entablando una charla trivial. Preguntó de dónde venías, si te gustaba Francia, qué opinabas del clima. Tú respondías en un francés básico, a veces salpicado con algo de inglés. Él soltaba risas breves, pero tenía una forma de mirarte extraña, como si examinara cada rasgo de tu cara. Al principio no le diste importancia, pensando que tal vez era alguien solitario que solo buscaba un poco de conversación. Pero poco a poco la conversación dio un giro perturbador. Empezó a hablar de historias sombrías de la zona. Bosques donde la gente desaparecía, lugares malditos y crímenes sin resolver. Cada frase estaba rodeada de silencios incómodos, y de vez en cuando te miraba de reojo, como si quisiera medir tu reacción. De pronto, abrió la guantera y sacó unos papeles. Eran 4 pasaportes de mujer, ninguno de personas que tú conocieras. Las fotos estaban algo gastadas, como si las hubieran manipulado varias veces. Él comentó algo sobre recuerdos que coleccionaba de los turistas, dibujando una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
El corazón se te aceleró, como si quisiera salirse del pecho. ¿Por qué un hombre guardaría los pasaportes de mujeres que no eran ni su familia ni sus amigas? ¿Qué significaba aquello de coleccionar recuerdos? Intentaste disimular el miedo creciente, sintiendo un escalofrío que te recorría la espalda desde la cintura hasta la nuca. La carretera, antes apacible, ahora se sentía hostil. Los árboles altos obstruían la luz solar, creando zonas de penumbra que incrementaban la tensión. El silencio en el interior del coche solo se rompía por el ruido del motor y los crujidos ocasionales del asiento cuando el conductor se movía. Él hablaba cada vez menos, y tú sentías más y más la necesidad de escapar de esa situación. Pero, ¿cómo? Aquel tramo no tenía lugar para detenerse con seguridad, ni gasolineras ni casas. Te invadió la sensación de estar atrapado. Miraste la puerta, valorando la posibilidad de saltar del coche. Tu mente iba a 1000 por hora. ¿Debería pedirle que pare y fingir que estoy enfermo? ¿Debería esperar a ver un lugar más concurrido? El conductor empezó a relatar, en voz baja, cómo había conocido a varias personas en sus viajes por Francia. Comentó sobre pueblos pequeños, gente confiada que aceptaba su ayuda y luego desaparecía. Lo contaba con una tranquilidad siniestra. Sus manos se aferraban al volante con fuerza, pero era su mirada sesgada lo que más te helaba la sangre. Te diste cuenta de que tenías que actuar. Tomaste aire y le dijiste, con la voz más firme que pudiste, que necesitabas llegar a la carretera principal porque tenías un compromiso importante. El hombre no respondió de inmediato, guardó un silencio que se sintió eterno. Después, asintió con un leve movimiento de cabeza, encendió la radio en un volumen muy bajo y continuó conduciendo. Cada kilómetro te parecía una pequeña victoria, pero también una agonía. Sentías que el tiempo se alargaba sin fin. El aire dentro del coche se hacía más denso, dificultándote la respiración. Al fin, después de lo que parecieron horas, apareció un desvío que llevaba a una carretera más concurrida. El hombre detuvo el coche en el arcén, te miró con esa sonrisa que no cuadraba con su expresión rígida y dijo algo como, «Seguro que tendrás una buena historia que contar después de hoy». Un escalofrío te recorrió el cuerpo. Sonaba a despedida, pero también a advertencia o burla. Sin perder tiempo, abriste la puerta y bajaste de un salto, agarrando tu mochila con prisa. No querías quedarte ni un segundo más ahí. Al cerrar la puerta, el hombre se quedó un instante mirándote por el retrovisor, luego aceleró, levantando polvo y dejándote plantado en el arcén. La mezcla de emociones era enorme. Alivio, miedo, desconcierto, confusión. Estabas a salvo, pero todavía con la adrenalina a flor de piel. El viento de la autopista te revolvía el pelo y sentías un temblor en las piernas. Te sentaste en la hierba unos segundos para calmarte. Cada latido de tu corazón resonaba con fuerza en tus oídos. Más adelante, había una gasolinera. Te acercaste y compraste una botella de agua. Te la bebiste de un trago, dejando que el agua fría te aliviara la garganta seca. Intentaste sonreírle al empleado, pero no pudiste. Tu mente seguía dándole vueltas a los pasaportes, a esa mirada tan lúgubre y a lo que podría haber pasado si él hubiera decidido que no debía salir con vida de aquel coche. A pesar del susto, continuaste tu viaje. Todavía tuviste oportunidad de disfrutar de varios lugares, hacer turismo y tomar fotos preciosas. Pero tu confianza en los extraños ya no era la misma. Cualquier desconocido que se te acercaba para hablarte te causaba un ligero sobresalto. Por las noches, el recuerdo te asaltaba en sueños. Aparecías atrapado en un coche sin salida, en una carretera infinita, rodeado de árboles oscuros. Sin embargo, la vida siguió su curso. Regresaste a casa con historias maravillosas, algunas mejores que otras. Poco a poco, el miedo fue quedándose en un segundo plano, aunque nunca se borraría del todo. Pasaron los años. Ahora tenías otra rutina, trabajo, familia, una vida más estable. Un día, revisando el desván en busca de recuerdos viejos, diste con una caja de tu viaje a Francia. Mapas, boletos de museos, fotos, postales. Al verlos, te invadió una nostalgia profunda.
Te animaste a revivir mentalmente aquellos días de aventura. Decidiste buscar en internet alguna noticia reciente sobre los lugares que habías visitado. Quizás verías fotos actuales o descubrirías festivales típicos. Pero, durante la búsqueda, diste con una serie de noticias sobre un hombre que la policía francesa llevaba años investigando. Un asesino en serie que actuaba en las carreteras del interior. Aparecía con varios apodos, entre ellos el cazador del bosque o el monstruo de la carretera. Se te estremeció la mano al sujetar el ratón. Cada frase que leías hacía que tu corazón latiera con más fuerza. Relatos de desapariciones, la mayoría de mujeres, que aceptaron autostop y nunca más fueron vistas. Algunas descripciones mencionaban un coche antiguo y un hombre inquietante, con una sonrisa que ponía la piel de gallina. Era como leer la crónica de tu propia pesadilla. Lo peor vino al encontrar datos sobre pasaportes hallados en cabañas abandonadas. Según decían, guardaba documentos y objetos personales de sus víctimas como trofeos. Se te heló la sangre. Tu cuerpo entero se tensó, recordando aquellos 4 pasaportes que viste aquel día. Recuerdos que colecciono. Sus palabras resonaban en tu memoria. Tras leer aquellas noticias, cerraste el portátil y te quedaste mirando al vacío, con un nudo en el estómago. Pasaste la noche rememorando cada detalle de tu encuentro con aquel hombre. La manera de conducir, los silencios tan largos, las historias macabras, ese brillo perturbador en los ojos. De pronto, todo tenía sentido, un sentido mucho más aterrador. ¿Por qué salí vivo de allí?, te preguntabas una y otra vez. Tal vez por simple suerte, tal vez porque él solo quería probar tus reacciones, o quizá existiera otro motivo imposible de averiguar. El caso es que, si de verdad era el criminal que la policía buscaba, estuviste a un paso de vivir algo terrible. Y te invadía la culpa o el dolor por aquellas otras personas que no habían corrido la misma suerte. Estuviste varios días con dificultad para conciliar el sueño. La sombra de aquel coche, el recuerdo de la carretera siniestra y de esos bosques oscuros rondaban tus pesadillas. Te despertabas sudando frío, sintiendo que volvías a estar atrapado en el mismo lugar, oyendo el silencio mortal del bosque. Hablar de lo sucedido se convirtió en tu forma de superar el trauma. Poco a poco se lo contaste a tus amigos y familiares. Algunos se quedaron pasmados, otros dudaban de que fuera la misma persona, pero la mayoría entendió la gravedad de la situación. Revivías cada detalle al relatarlo, cada gesto, cada palabra, cada mirada del conductor. Era como si repetir la historia fuera una manera de liberarte del miedo. Con el tiempo, funcionó. Notabas que, al compartirlo, disminuía un poco el peso que cargabas. Ya no soñabas tanto con aquella carretera infinita y con esos bosques. Pero, sin duda, algo en ti cambió para siempre. Tu forma de confiar en desconocidos, tu percepción del peligro, tu atención a las señales de alarma. El viejo dicho "más vale prevenir que curar" cobró un nuevo significado. Hoy, cada vez que narras esta historia, es como revivir una película de terror propia. El comienzo inocente, la tensión creciente, el miedo palpable y, al final, la liberación cuando sales del coche y recuperas tu libertad. Pero, a diferencia de una película, esto no fue un guión de ficción. Fue real. Lo recuerdas cada vez que rememoras el corazón desbocado, la voz extraña de aquel hombre, el aire sofocante dentro del coche. La pregunta que más retumba es, ¿dónde estará él ahora? Tal vez la policía ya lo atrapó. O quizás siga por esas carreteras solitarias, ofreciendo autostop a viajeros desprevenidos. Lo único seguro es que nunca más has aceptado subirte al coche de un desconocido. Y cada vez que alguien te cuenta que planea un viaje similar, no dejas de advertirle: ten cuidado. Escucha tus instintos. Si algo te parece raro, probablemente sea porque hay un peligro real. La gente que escucha tu historia siente un escalofrío. Imaginar que el peligro puede llegar con una simple sonrisa y una oferta de ayuda en medio de una carretera desierta nos hace replantearnos la confianza en los demás. Al mismo tiempo, nos enseña a valorar las señales que nos da el cuerpo. Ese nudo en el estómago, el estremecimiento en la nuca, la respiración agitada. Son avisos que pueden salvarnos de algo mucho peor.
Y así concluye esta historia, más larga y emocionante. Una aventura que empezó con la promesa de descubrir un lugar hermoso, continuó con un encuentro con la parte más oscura del ser humano. Por un golpe de fortuna, no acabó en tragedia. Es la prueba de que, aun en los lugares más bellos del mundo, puede haber monstruos acechando. Tú te salvaste por casualidad, el destino o alguna fuerza superior. Y llevarás siempre esta experiencia en tu memoria, recordándote que, entre las maravillas de la vida, también hay sombras que se mueven donde menos lo esperamos. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Solo imagínate, ¿sabes cuando sientes esa sensación extraña de que algo va mal, incluso si todo parece normal a tu alrededor? Pues eso me sucedió a mis 19 años, cuando ingresé a la universidad. Allí conocí a un grupo de novatos muy aventureros. Entre ellos estaba Joshua, también de 19 años, a quien le encantaba explorar lugares abandonados. Este grupo tenía una costumbre bastante extraña. Cada año, como parte de la tradición de su fraternidad, visitaban un hospital viejo y desierto que se encontraba en las afueras de la ciudad. Era un edificio enorme, con paredes sucias y ventanas rotas, cerrado hacía ya mucho tiempo. Nadie sabía exactamente por qué. Algunos decían que se quedó sin fondos, otros hablaban de accidentes misteriosos. Sea cual fuese la razón, aquel lugar estaba vacío y las historias que circulaban sobre él ponían los pelos de punta. En esa época, yo todavía era un poco ingenuo y me encantaba sentir adrenalina. Pensé que sería solo una aventura divertida, algo para contar luego a mis amigos, riéndome de los sustos que me llevaría. Así que acepté la invitación. Nos reunimos cerca de la puerta principal de la universidad a eso de las 10 de la noche. Subimos a los coches con gente entusiasmada y charlas en voz alta. Podía escuchar las risas nerviosas del grupo, mezcladas con una emoción un tanto sombría. Cuando llegamos al hospital, estacionamos en un terreno baldío, iluminando con las luces de los vehículos. Y allí estaba, enorme, con una fachada que tal vez un día fue blanca, pero ahora lucía un tono amarillento y grisáceo. Las letras del nombre del hospital estaban parcialmente desprendidas, como si fueran dientes faltantes en una sonrisa tenebrosa. El viento soplaba con fuerza, zarandeando la maleza que crecía a su alrededor y haciendo rechinar el viejo portón de hierro. En cuanto bajé del coche, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El aire se notaba denso, pesado, como si algo invisible nos estuviera observando. Al mismo tiempo, traté de convencerme de que no pasaba nada raro. Solo era un edificio abandonado, ¿no? Después de todo, los fantasmas no existen, o tal vez sí. Deslizamos el portón con su sonido oxidado y entramos. Formamos un círculo para decidir cómo explorar el lugar. Joshua, que parecía el más valiente o insensato, propuso dividirnos en dos grupos. Uno exploraría el piso superior y el otro se quedaría en la planta baja y el sótano. De esa manera, cubriríamos más terreno en menos tiempo. A todos les pareció emocionante. Éramos jóvenes, llenos de energía y, a decir verdad, aunque teníamos miedo, la adrenalina pesaba más. En mi grupo, además de Joshua, había 3 personas más. Becca, quien siempre buscaba experiencias nuevas. David, que lo convertía todo en una broma para ocultar los nervios. Y Elena, muy callada pero con mucha curiosidad en la mirada. Tomamos nuestras linternas, revisamos la batería de los celulares, aunque sabíamos que probablemente no habría señal, y comenzamos a recorrer esos largos pasillos. En cuanto pusimos un pie en el pasillo principal, sentí como si toda la oscuridad del lugar intentara engullir la débil luz de nuestras linternas. Las paredes estaban cubiertas de moho y pintura descascarada, el suelo crujía a cada paso y por ahí había camillas oxidadas apoyadas contra los muros. Parecía que todo había sido abandonado con prisa, como si hubiesen huido de algo terrible. El olor a polvo y vejez era fuerte, y el silencio absoluto hacía que mi corazón se acelerara. Lo único que se oía de vez en cuando era el viento, que soplaba por las ventanas rotas, o el goteo de algún grifo olvidado hacía mucho tiempo. Mientras avanzábamos,
Trataba de imaginarme cómo sería aquel lugar cuando estaba en funcionamiento. Gente entrando y saliendo, doctores apurados, pacientes aguardando en las salas, voces conversando en los pasillos. Ahora, todo era sombra y abandono. «Chicos, miren esto», exclamó Becca, señalando una habitación con la puerta entreabierta. Entramos con cuidado y descubrimos que parecía un consultorio, con un escritorio viejo y sillas en una esquina. Encima de la mesa había papeles amarillentos, expedientes médicos antiguos, casi ilegibles. Comencé a hojearlos con cautela para no rasgarlos. Podía ver nombres borrosos y fechas de muchos años atrás. Sentí un ambiente pesado, como si cada uno de esos documentos guardase una historia triste. De pronto, oí un ruido extraño en el pasillo. Era como un susurro, algo que no pude comprender. Paré de mirar los papeles y me quedé callado, intentando escuchar otra vez. Volteé hacia Joshua, que también me miró, asustado. Los dos estábamos seguros de que no estábamos solos en aquel lugar. Fuera lo que fuese, no parecía nada normal. «Sigamos», sugirió David, como haciéndose el valiente. Quizás solo fue el viento. Salimos de allí, en fila casi pegados uno tras otro. Cada puerta que pasábamos despertaba en nosotros una mezcla de curiosidad y terror. Fue entonces, en medio de un corredor bastante largo, cuando lo vimos por primera vez, una sombra extraña al final del pasillo. Parecía alguien parado ahí, sin moverse. Parpadeé rápidamente para comprobar si lo estaba imaginando, pero no. Era real. Becca apuntó la linterna, pero el haz de luz se debilitó, como si la oscuridad se lo tragara. Aquella figura simplemente desapareció tras una puerta. Los corazones de todos se aceleraron. «¿Quién anda ahí?», preguntó Elena con voz temblorosa. Nadie respondió. Intentamos acercarnos, pero mientras avanzábamos, el pasillo parecía hacerse más oscuro. El aire se volvía helado, y teníamos la sensación de que algo nos acechaba, como un depredador al acecho. El miedo empezó a apoderarse de nosotros, pero aún conservábamos la esperanza de que se tratase de algún compañero bromeando. Fue entonces cuando se oyó aquel grito, un grito femenino, agudo y desesperado, que rompió el silencio del hospital. Era imposible determinar de dónde venía. Retumbaba en las paredes, subía desde el suelo y descendía del techo. Parecía estar en todas partes. Sentí cómo se me helaba la sangre en ese instante. Elena retrocedió un paso, casi tirando la linterna. Davi abrió los ojos como platos y Joshua se quedó quieto, sin reaccionar. «Esto no puede ser real», murmuré, intentando contener el pánico creciente. Corrimos hacia la escalera principal, pensando que el grito podía venir del piso superior, donde se encontraban algunos de nuestros compañeros. Pero, conforme subíamos, la oscuridad parecía más densa y a cada escalón escuchábamos crujidos, como si algo se moviese detrás de las paredes. Al llegar al segundo piso, las puertas de las habitaciones estaban entornadas y algunas golpeaban, empujadas por las corrientes frías que circulaban por dentro. Vimos un pasillo, repleto de sillas de ruedas abandonadas, apiladas unas contra otras, crujiendo levemente, como si aguardaran a alguien que las empujara. Fue un escalofrío horrible. «Chicos, tenemos que encontrar al resto y largarnos de aquí. Esto es demasiado siniestro», dijo Becca casi en un susurro, con la voz entrecortada. Justo cuando terminamos de cruzar aquel pasillo, algo más inquietante sucedió. La puerta de una habitación para pacientes, que estaba cerrada, comenzó a abrirse sola, con un chirrido lento. Y, en el instante en que quedó totalmente abierta, una corriente de viento gélido nos envolvió, casi apagando nuestras linternas. Sentí el corazón latiendo en la garganta. Era como si algo quisiera invitarnos a entrar, o advertirnos que no nos acercáramos. Davi, que solía bromear por todo, estaba pálido y sin poder articular palabra. Elena rezaba en voz baja, y Joshua intentaba disfrazar el miedo, pero se le notaba el sudor recorriendo la frente. De pronto, oímos pisadas fuertes en la planta baja. ¿Serían nuestros amigos en problemas? ¿O algo peor?
Tal vez sea el resto del grupo. Volvamos e intentemos salir de aquí ahora mismo, propuso Elena con determinación. Descendimos otra vez, pero el hospital parecía un laberinto. Pasillos que antes estaban libres ahora se veían bloqueados por puertas cerradas con llave. Las paredes descascaradas parecían más estrechas, como si el edificio hubiese cambiado su estructura. Y esa atmósfera pesada crecía, dificultando la respiración. Fue entonces cuando vimos un destello de linternas al final del pasillo. Eran nuestros compañeros. También corrían, con expresiones de puro terror. 2 de ellos lloraban con angustia, temblando. Uno balbuceaba. Ella estaba ahí. ¿Ella estaba ahí? No me dejen. No entendíamos quién era ella, pero con solo ver sus caras comprendimos que no éramos los únicos que habíamos visto esa figura siniestra. Nos contaron que oyeron el mismo grito. Algunos afirmaron haber visto a una mujer de cabellos alborotados, piel muy pálida y ojos muy abiertos, murmurando palabras incomprensibles. Otros hablaron de una sombra que se deslizaba por los pasillos, apareciendo y desapareciendo de manera repentina. No importa que sea, debemos irnos de aquí cuanto antes, gritó alguien. Estuvimos de acuerdo. Empezamos a correr sin un rumbo claro, solo queríamos encontrar la salida. El sonido de nuestros pasos resonaba como un tambor en el corredor y las linternas temblaban, revelando formas oscuras en las paredes. Parecía que había manos que salían de la pintura descascarada, buscando atraparnos. Sé que puede sonar exagerado, pero así se sentía en aquel instante de pánico. De pronto, oímos de nuevo ese grito, aún más fuerte y cercano. Juro que sentí como mi corazón casi se detenía. En ese segundo, tuve la certeza de que algo se acercaba. No era producto de nuestra imaginación, esa presencia era real, casi palpable. El frío se intensificó. Fue entonces cuando, allá adelante, vimos las puertas dobles que conducían a la recepción principal, nuestra vía de escape hacia la libertad. Era como divisar un rayo de luz al final de una caverna oscura. Corrimos con todas nuestras fuerzas, tropezando con restos, resbalando con trozos de baldosas rotas. Uno de nuestros compañeros cayó al suelo y tuvimos que ayudarlo a levantarse. Cuando por fin atravesamos esas puertas, sentí todo mi cuerpo temblar. Faltaba llegar hasta el portón de hierro para salir completamente de aquel lugar espantoso, pero el simple hecho de ver un espacio más amplio me daba un alivio momentáneo. Aún así, antes de poder abrir el portón, escuché un sonido seco. Una de las puertas interiores se cerró de golpe, como si alguien acabara de echarnos de allí. Salimos del recinto del hospital casi tropezando con la hierba alta. El viento de la noche, que antes me parecía helado, resultó reconfortante en comparación con el ambiente sofocante de adentro. La luz mortecina de los postes de la calle nos proporcionó una sensación de seguridad. Observé los rostros a mi alrededor y vi miedo, lágrimas y aturdimiento. Nadie era capaz de expresar bien lo que había ocurrido. Yo estaba confundido. Me sentía como si estuviera volviendo a la superficie después de bucear en un lago helado y lleno de cosas horribles. Me apoyé contra el coche para tratar de respirar normalmente. Algunos amigos intercambiaban palabras de consuelo. Tal vez todo haya sido una broma de mal gusto, dijo uno, intentando convencerse a sí mismo. No. Yo vi la sombra. Eso no era humano, respondió otro. Al final, todos estuvimos de acuerdo en marcharnos lo antes posible y no regresar jamás. Esas paredes antiguas albergaban algo que no entendíamos y, la verdad, no queríamos comprender. En mi interior, solo pensaba, ¿qué demonios era eso? La figura inmóvil, los gritos, la sensación de que algo, o alguien, nos seguía por los pasillos. Nunca tuvimos una respuesta. Cuando llegué a casa, ya de madrugada, no pude dormir. Una y otra vez se repetían esas imágenes en mi mente. La sombra observándonos y desapareciendo, los gritos, la sensación de que algo me sujetó de la ropa al salir corriendo. Me desperté varias veces, empapado en sudor, creyendo todavía que estaba atrapado en aquel hospital. Y pensar que antes me gustaban las películas de terror. Desde ese día,
decidí no participar en más exploraciones urbanas. Y, siendo sincero, los que me acompañaron aquella noche también quedaron muy afectados. Algunos fingieron que no había sido para tanto, pero se notaba en sus miradas que seguían atrapados en ese suceso. Cada vez que paso por la carretera cerca de ese hospital, me invade el mismo escalofrío de aquella noche. Parece como si el edificio me observara, en silencio, recordándome lo que allí sucedió. Los vecinos de la zona cuentan historias sobre personas que juran ver luces encendiéndose en las ventanas, oír voces y pasos en el interior, a pesar de que el lugar lleva décadas abandonado. Esa experiencia me enseñó que hay sitios donde el pasado no descansa en paz, donde las paredes parecen guardar ecos de dolor y quizá algo mucho más profundo de lo que podemos comprender. Y, si me preguntas si fue real, te diré que sí. Yo estuve allí y viví cada segundo de ese terror. Por eso, ahora, cuando veo algo extraño o noto ese ambiente pesado, recuerdo el hospital. Recuerdo la lección de que no todas las aventuras son entretenidas y que hay misterios que probablemente no deberíamos provocar. La curiosidad puede ser peligrosa. A veces, es mejor respetar lo desconocido. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido una noche en la que todo parecía normal, pero se convirtió en tu peor pesadilla? Si no, créeme, no querrás pasar por eso. Cuida tu descanso y valora la tranquilidad del día a día. Porque, una vez que encuentras algo verdaderamente aterrador, jamás vuelves a dormir como antes. ¿Pelos de punta? Cuéntame, ¿cuál te gustó más? Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.